Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Testamento 4. Seguimos en el libro de Esdras, estamos en la parte de la restauración del templo, del regreso de los judíos de esta esclavitud, de este exilio que tenían, y me gustaría que hiciéramos una oración para empezar. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Amadísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de poder empezar una vez más viendo tu futuro, de un pueblo que estaba tan metido en la esclavitud, tan sufrido por 70 años, que ahora queremos ver cómo regresan con una actitud diferente. Gracias, Señor, por estos estudiantes, por estos cursos. Bendice, fortalece sus trabajos, sus ministerios. Gracias también por Jesucristo, Señor, por el ejemplo, por el amor, por la humillación, por el deseo que Él siempre tuvo de llevarnos a ti. Bendícenos para poder tener todo esto en fe, que lo podamos hacer en confianza. Pues oramos a través de su nombre. Amén. Pues estamos en el libro de Esdras, como dijimos, es una época de cambios, de ajustes, a donde el pueblo de Israel había sufrido tanto esclavitud en Egipto, que después de unos casi 1000 años de historia, ahora siguen queriendo regresar a hacer el templo, la adoración, el sistema de religiosidad que ellos tuvieron por tiempo, pero ahora vienen con una mentalidad diferente, ¿verdad? Habíamos dicho que esta mentalidad es que Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna, ¿verdad? Momentos en donde Dios es considerado diferente, es visto diferente. ¿Por qué? Porque ha sido una trauma, ha habido un trauma, ¿verdad? Es como nosotros podemos pensar que esta expresión de que, pues cuando tenemos algo de preocupación es porque ya experimentamos sufrimiento. El sufrimiento que experimentan los israelitas, ahora los judíos, mejor dicho, significa que su actitud hacia Dios es totalmente diferente. Había momentos donde la gente había tenido que recordar lo que hicieron para regresar a la tierra después de haber estado 70 años alejados. A comenzar otra vez, no tenían casas, no tenían nada, simplemente están empezando y el templo todavía está hasta destruido, ¿verdad? Esdras va a decir, en el capítulo 1, versículo 1, que comienza todo por este rey Ciro, que es el que nos va a permitir salir. Entonces lo que queremos recordar es que la historia de Esdras es una historia tan llena de información para formar teología. El libro de Esdras es un libro que tiene la capacidad de poder mostrar que Dios es alguien que hay que conocerle, que hay que estar formado por él, hay que estar atento a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de nosotros. Dios está en ayuda para nosotros, ¿verdad? No queremos olvidar entonces que el libro de Esdras está completamente rodeado de diferentes teologías, está lleno de informaciones que nos pueden ayudar a entender que ahora que regresan están apartándose de todo lo que habían sufrido anteriormente. Quieren evitar eso, ¿verdad? Es como alguien que se cae, que se resbala pisando un jabón, una barra de jabón. Tiene ya esa expectativa de que se va a caer. O alguien que es picado por un alacrán o por algún animal, mordido por un perro. Cuando los ve, la persona siente todavía esa actitud de que fue picado, de que fue mordido. Y Judá ahora se encuentra con esa perspectiva de incertidumbre, y a veces creo yo que sería un poquito hasta exagerado el que van a separar tanto a estas mujeres para formar esta pureza de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo. Para nosotros es notorio también que Esdras, siendo él un sumo sacerdote, él mismo, le pone tanta importancia a la ley de Moisés, a la adoración, donde él nos recuerda, nos motiva a que
hay que regresar a esta ley, hay que escuchar a esta ley, todo se hizo según esta ley. Va a mostrar que el pueblo está siguiendo esta simiente escogida, esta simiente santa de Dios, que fue escogida desde el principio a través de estas genealogías, ¿no? Manteniendo estas familias en orden. No va a ser tanto como Crónicas, que regresa hasta Adán a mostrar esa genealogía, pero va a llegar a explicarnos que hasta la gente que salió, ¿verdad? El capítulo 2, de ahí vienen con sus nombres, de sus descendientes. Y por eso dice ahí en el versículo 70, y retornaron los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, algunos de los ministros de los porteros, los sirvientes del templo, los que moraban en sus ciudades, todo Israel y sus ciudades, ¿no? Entonces él hace esa lista para recordarnos esta simiente que va a llegar a ser presentada en Cristo, nosotros sabemos. Pero para lo largo de la historia, la adoración va a ser muy fundamental. Es una parte donde vemos que hay suplicaciones, donde hay oraciones, donde hay esta presentación de el pueblo con unos llantos, con una alegría, con un gozo de estar delante de Dios. Hay holocaustos, hay la Pascua, toda esta ley de Moisés que se introduce, ya no es explicada, no está diciéndote cómo lo hicieron, simplemente lo hicieron. Entonces por eso Esdras ahora está recordando todo lo que habían hecho anteriormente, ahora los lleva a edificar un poquito su vida diferente, ¿verdad? Nosotros podemos pensar esto, que a lo largo del tiempo la adoración siempre es tan importante para nosotros, pero para ellos, ahora que están regresando de este cautiverio, es para por fin llegar a concluir lo que estaban anhelando por más de 70 años. Es como poder ir a la iglesia por mucho tiempo. El libro de Esdras, entonces, a pesar de que tiene partes arameas y partes hebreas, habíamos dicho anteriormente, es una carta que está informando al pueblo, a los lectores, de lo que Dios quiere y puede hacer. No sé, entonces, qué es lo que más podemos aprender que teología del libro de Esdras. El libro de Esdras, entonces, está formado de algunas teologías diferentes que me gustaría hablar, algunas de ellas. Teología, lo que estamos refiriendo es la palabra que no solamente es la parte científica, la parte lógica de Dios, la parte de que Dios hace algo y nosotros escuchamos y lo hacemos, sino también la parte a veces mística, la parte a veces oscura, un poquito desconocida de Dios, en donde la teología se puede observar casi como un arte. Algo de explicación podría ser este espíritu de Dios que se mueve, que actúa, no tiene sentido, no tiene facilidad de entendimiento, como si fuera una matemática, ¿no? A más B igual a C. La teología es algo que nosotros mismos formamos. La teología es algo que nosotros mismos empezamos a forjar y a crear en nuestras mentes. Porque cuando por ejemplo, cuando vamos al cine, cuando estamos viendo una película, estamos viendo una película de tercera dimensión, o estamos viendo esta película con los lentes que nos ponemos. Los lentes lo que nos ayuda es a enfocar, a redefinir un poco lo que estamos viendo, ¿no? Alguien que usa lentes para leer y toma el libro y lo está leyendo, vería un poquito borroso si no usa esos lentes, ¿verdad? O a veces si el sol está muy fuerte y nos tapan los ojos, nos ponemos lentes oscuros. Esta participación de usar lentes lo que hace es ayudar a nuestra vista, que podamos ver mejor. Es lo que estamos queriendo decir. La teología es como ponerse unos lentes y enfocar. Nos ayuda a dar sentido a la vida. Nos ayuda a dar capacidades de entendimiento diferentes. Este mundo que está alrededor nuestro no tiene sentido sin teología. Sin teología, este mundo pues simplemente es un mundo que tiene diferentes animales, diferentes plantas, y todos estos pues por eso los empiezan a adorar la gente, por eso los empieza a respetar la gente, y empieza a olvidarse de otras cosas que son importantes en la vida. Por eso entonces la teología nos da entendimiento,
nos da capacidad de discernir, ¿verdad? Discernir es muy importante, el discernir, porque nosotros podemos ver que Dios ha trabajado de tantas maneras, y el libro de Esdras lo explica de alguna manera en su teología de ellos. Él siendo un sumo sacerdote, siendo alguien que tiene la capacidad de tener el libro, el texto, va a formar esto. Porque esto es lo que dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios de despedir todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Este respeto a Dios, en el que todo lo que vamos a hacer, todo lo que estamos haciendo, va a ser formado, va a ser dirigido por Dios. ¿Okay? Él va a ser el que forje en nosotros esta manera de vivir, va a regir. Él es un regidor, Él va a regir sobre nosotros tanto, ¿verdad? Entonces simplemente lo que queremos es recordar que esta teología de que Él es Dios mismo está en sus vidas es fundamental. Va a llegar a formar, creo, un poquito legalismo, va a llegar a formar un poquito el sectarismo, que muchas veces queremos evitar nosotros caer en estas maneras de vida, de interpretación tan perfectas, pero queremos recordar que sigue siendo la manera en que ellos en esa época expresaron su fe a Dios, ¿verdad? Expresaron su fe a todo el creador del universo. La primera de ellas es el Espíritu de Dios. Habíamos hablado que este Espíritu de Dios es el que se había movido a levantar a este Ciro, ¿verdad? A que preparara, a que mandara, a que dejaran salir a este pueblo, y no nada más a Israel, sino a otros también. Segunda de Corintios 3, 17 habla acerca de esto para nosotros, porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿ok? Entonces, esta misma manera de pensar la podemos comparar con nosotros, ¿verdad? Cómo aplica al Espíritu de Dios con nosotros para darnos esa misma libertad, ¿verdad? Para ellos era tan importante regresar que no solamente salió de ellos como en una liberación de guerra y que eran librados, ¿verdad? Y salían por la puerta grande. Habían sido mandados porque Dios dio que era el tiempo necesario para que ellos salieran y regresaran. Por eso dice el versículo 18 de 2 de Corintios 3, así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo y somos transformados a esa misma imagen de gloria. Entonces, la libertad del Espíritu de Dios lo que hace es mostrarnos una teología real, en donde podemos observar a Dios, donde podemos ver a Dios mejor. Esdras, eso es lo que está forjando en el pueblo. Está forjando en ellos esta libertad, esta capacidad de pensar, pero de ser judío, de ser pueblo de Dios. ¿Ok? Segunda de Corintios está hablando acerca de este nuevo pacto que tenemos en el Espíritu, esta nueva manera de pensar y de vivir que debe de existir en nosotros. ¿Ok? Por eso nos hizo pactos, dice el versículo 6, nos hizo dignos de ser ministros de este nuevo pacto, porque el ministerio de muerte fue grabado en letras de piedra y en la gloria de los hijos de Israel, y no pudieron fijar su vista en Moisés, ¿verdad? Entonces, ellos vieron a Dios a través de estas tablas, a través de esta manera de vida, de esta ley puesta en práctica, pero nosotros lo vemos a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso la importancia de Esdras es para recordar que la palabra de Dios es muy importante con forjar vidas, formar teologías, nos ayuda a entender reinos, movimientos, a qué es lo que está sucediendo en todo lo que estamos haciendo. Porque hoy en día existen tantas cosas como problemas económicos, problemas políticos, a veces enfermedades, que cuando nosotros no obtenemos una vista en base a esta teología, que nuestra vida sea formada por Dios mismo, vamos a ser influenciados por teologías extrañas, por filosofías extrañas, ¿verdad? Por eso nosotros vemos Esdras va a formar esto en el pueblo. Y en el capítulo 1 va a hablar de este espíritu, ¿verdad? Que llega a mover
Y lo va a repetir en el versículo 5. En el primer capítulo, versículo 1, habla de que el Espíritu, dice, el primer año del año Ciro, rey de Persia, a fin de que se cumpliera la palabra de Jehová hablada por el profeta Jeremías, Jehová movió el espíritu del rey de Persia, quien hizo proclamar el todo reinado. Esto escrito. Pero el versículo 5, entonces se levantaron los patriarcas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todo aquel cuyo espíritu Dios estimuló para subir a reconstruir el templo de Jehová que está en Jerusalén. Entonces la idea es que este espíritu es el que mueve, es el que levanta a Ciro, es el espíritu que levanta a la gente, y es el espíritu que sigue estando ahí, es el espíritu que sigue estando presente, ¿verdad? A mover a lo que está pasando. Creo que dentro de esto, por eso podemos caer a veces en dejar que el espíritu nos guíe tanto, nos ayude a separarnos tanto, pero en realidad lo que queremos es regresar a la ley de Moisés, que es la segunda de estas teologías en el libro de Esdras. La primera de ellas siendo la importancia de escuchar el Espíritu. Y aquí podemos notar tal vez la importancia de que el Espíritu Santo no es algo que solamente sucede en el Nuevo Testamento, algo que sucede en el libro de Hechos y nada más. O a veces inclusive que es algo nuevo, algo que la iglesia solamente utiliza. El Espíritu de Dios siempre ha estado ahí presente, actuando, ¿verdad? Como lo que está haciendo para nosotros, dándonos libertad. Segunda de Corintios 3:17, por eso dice, el Espíritu del Señor es el mismo, donde tú estás, el Señor, ahí hay libertad. Yo creo entonces que la ley de Moisés lo que va a hacer es que va a ayudar al pueblo a saber qué es lo correcto en hacer. El Espíritu de Dios va a ayudar a dirigir esto, ¿verdad? Simplemente versículo 2 del capítulo 3 de Esdras. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y los hermanos de los sacerdotes Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y reconstruyeron el altar al Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, el profeta. Entonces la teología de Esdras no es una teología libre en solamente dejar que el Espíritu los llevara de aquí para allá. Está forjada, está enraizada en esta ley de Moisés. No solamente el tenerla y aumentar a ella, sino que en tenerla y adaptarse a ella. Ellos están queriendo empezar a tener una actitud de aprendizaje de esta palabra. Capítulo 7, versículo 6, dice de Esdras, este Esdras fue dirigente que escribió en Babilonia. Él era un escriba experto en la ley de Moisés, la cual Jehová, Dios de Israel, le había dado. El rey le otorgó facultades para que procediera según él quisiera en cuanto a la ley de Moisés. Entonces, esta teología intrínseca de Esdras está dentro de Esdras. Es algo que Dios ha colocado ahí a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios había forjado en ellos, pero el versículo 7 habla de que la cual Jehová Dios de Israel le había dado, el rey le otorgó facultades para que procediera según él quisiera en cuanto a la ley de Moisés. Entonces, este rey que permite Ciro que salga, ¿verdad? Cuando vemos que la ley de Moisés es como su constitución, habíamos hablado que esta ley de Moisés era idéntica a lo que se había explicado en el monte Sinaí y la repetida en Deuteronomio. Nos da la capacidad de ver que la ley de Moisés era formadora, era un agente, una agencia que podía mover al pueblo a algo diferente, ¿verdad? La palabra de Dios va a ser tan importante, va a llegar a forjar a ellos cómo hacerlo, cómo mantenerlo y sobre todo que pues van a poder estar en acuerdo con Dios, ¿verdad? Si tienen ahí también sus Biblias, una vez más, capítulo 9, ahora el versículo 3, dice así,
Por tanto, hagamos un pacto confiados del juramento ante nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres extranjeras, a los hijos nacidos de ellas, y según el consejo de Jehová, y que de aquí nuestro respeto a la ley de nuestro Dios y su ordenanza, que haya y se confirme. Entonces, simplemente la capacidad de formar sus vidas enteras, primero por el Espíritu Santo y después por la ley de Moisés, ¿verdad? Qué buena teología es esa. Una manera de pensar diferente, una manera de pensar que Israel, si lo hubiera hecho, no hubieran sido llevados en cautiverio, no hubieran sido llevados a esta perdición, ¿verdad? Para nosotros podemos ver el capítulo 24 de Lucas, el versículo 44, que dice así: estas son las palabras de que les hablé, todavía yo estando con ustedes, hablando Jesús, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces vamos viendo que Jesús mismo, su vida entera, su vida completa, fue basada en esta ley de Moisés. Fue lo que dirigió todo lo que estaba escrito, tuviera cumplimiento. Dios había profetizado a través de la ley misma todo lo que iba a tener Jesús. Y Jesús habla que estas leyes, hablaba y estaba refiriéndose a él. Entonces Esdras, de alguna manera, al empezar a leer esta ley al pueblo, estaba forjando en ellos el llegar algún día a Jesús. Estaba forjando algún día llegar a nuestro Salvador, ¿verdad? Otra de las teologías que él tiene aquí es el capítulo 3, versículo 11. Teologías que a lo mejor pues necesitamos practicar más también. Necesitamos ponernos en perspectiva de lo que estamos haciendo. Dice el versículo 11: luego se postraron en acción de gracias y en alabanzas a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia para con Israel. Y todo el pueblo prorrumpió en gritos y daban júbilos y alabanzas a Jehová por la construcción del templo. Entonces, esta manera de alabar, ¿verdad? De postrarse, de ponernos de mente, de corazón, para alabar y glorificar a Dios. Muchas veces eso se nos olvida. Estar en la presencia de Dios. Estamos contentos, estamos llenos de vida. Para poder entender esto, nos lleva a veces que olvidarnos de los que están alrededor de nosotros. De pensar que el pueblo de los que estaban ahí, yo creo que decían, estos están locos, ¿verdad? Dice el versículo 13, de todo modo, de que todo el pueblo no podía distinguir el sonido de las trompetas, aunque la gente tocaba las trompetas con gran ruido. El clamor y el llanto se oía desde lejos. Entonces lo que queremos ver es la importancia de que hay que alabar a Dios. Hay que postrarnos a Dios, ¿verdad? El versículo 11, se postraron delante de Él. Esa manera de estar en su presencia. Íbamos a levantarnos, íbamos a cantar, íbamos... Ponte a pensar las iglesias. ¿Cuántas veces las iglesias no estamos haciendo esto? Parece muchas veces que hay que entrar, nos sentamos, cantamos 2 himnos, aventamos un pan, 2 oraciones, un sermón y nos salimos. No hubo esa decisión, no hubo este momento de prorromper, de sentir la presencia de Dios que está ahí, ¿verdad? El libro de Esdras está sufriendo el haber sido llevado al cautiverio. Yo entiendo esto. Yo entiendo que habían sido llevados de un cautiverio a una libertad, y por eso es que había este nivel de emoción. No quiero decir que siempre tengamos que vivir en esta manera emocionalista de vivir, sino que muchas veces lo que estoy queriendo decir es que haya un poco más de sentimiento en lo que estamos haciendo, en lo que estamos predicando, en lo que estamos enseñando. La Escritura es muy clara en avisarnos
de las grandezas, de las riquezas, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha bendecido en los lugares celestiales, nos ha dado todo a través de Jesucristo. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar que Dios es el que ha dado todo eso. Por eso debemos de postrarnos y decir, gloria a Dios, sentarnos ahí, alabar y glorificar a Dios, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, él dice así: todo el que hable de acuerdo a la palabra de Dios, y todo el que ministre según el poder que Dios le da, para que todo el que ustedes hagan, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén. Entonces, es esta manera de todo lo que hagamos, ¿verdad? Todos los que hagamos, ministre según el poder que Dios le da, para que en todo lo que ustedes hagan, sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra. Entonces, estas maneras de ser Dios, para ellos, era una manera de vida nueva, pero era basada en la ley, en el Espíritu de Dios y en una alabanza a Dios, ¿verdad? Por eso podemos hablar tanto de la alabanza, tanto de poder pensar y trabajar. En el capítulo 4 había gente que los estaba queriendo desanimar, gente que estaba queriendo desbaratar, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 4. Aquellos pueblos estuvieron tratando de desanimar a la gente de Judá y desalentarlos para que no siguieran construyendo. Y contrataron consejeros en contra para frustrar sus planes. Entonces, hubo todo este golpe, pero la gente se mantuvo en orden, se mantuvo decidida, se mantuvo segura de lo que estaba queriendo hacer. Por otro lado, en el capítulo 6, estamos hablando ahora que una vez que se termina el templo, una vez que lo tienen ahí ya listo, lo que van a hacer es festejar, hacer estas fiestas, estas grandes conmemoraciones, celebraciones que Dios les había pedido. En el versículo 20 del capítulo 6, puesto que los sacerdotes y los levitas habían purificado juntos, todos ellos estaban purificados. Entonces sacrificaron el cordero de la Pascua para que lo que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y también para ellos. Y los hijos de Israel comieron la Pascua, los que habían subido del cautiverio de Babilonia, todos los que se habían apartado de la abominación de las naciones de la tierra, para orar ante Jehová, Dios de Israel, y celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Jehová les había dado alegría y había inclinado el corazón del rey de Asiria a su favor, para fortalecer sus manos en la obra del templo de Jehová. Entonces estamos hablando que esta teología de Esdras, de fomentar, es celebrar a Dios. Es el momento en el que podemos festejar y celebrar a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha forjado en nosotros a lo largo de la historia. Es una manera de ver el pasado para poder entender el futuro, ¿verdad? Nosotros esto lo vemos muy claro. Las fiestas célebres son momentos de glorificación a Dios también. Ellos matan los animales del cordero, todo lo que van a comer y la fiesta que van a hacer, pero queremos ver que para nosotros esto es similar con la cena del Señor, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor nuestro lo mismo que les he transmitido a ustedes, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Así hagan en memoria de mí. Asimismo les dijo también la copa, y se la dio cenando, diciendo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, y así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. Entonces, esta conmemoración
esa teología de conmemorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es muy importante. Es muy importante porque Cristo es nuestra Pascua. Porque Cristo es el que ahora nos da este pan sin levadura. Esta nueva práctica, esta nueva forma de celebrar y conmemorar la cena del Señor es lo que nosotros podemos hacer también. Ellos hicieron la Pascua. Ellos hicieron estos momentos de levadura. Recuerden que ellos empezaban con la Pascua, mataban el cordero, tomaban la sangre, la ponían en las puertas, tomaban esas aguas saladas con hierbas amargas, la galleta que la hacían planita para que no se inflara por levadura. Y después que habían hecho eso, por 7 días continuos, comían esta galleta, este pan sin levadura, ¿verdad? Para dar comienzo a la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Lo que queremos regresar entonces es esto, que Israel, después del cautiverio, regresó pensando cómo podían implementar esto en sus vidas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos vivir la vida sin ningún tipo de implementación. En otras palabras, nosotros tenemos que ir a la iglesia a tomar la cena del Señor cuando, siempre que lo tengamos que hacer. Esto debe de forjarnos a nosotros, no nosotros a ellos. El calendario de los judíos marcaba todo. Toda su vida estaba rodeada en este calendario. No había nada que no fuera marcado por ello, ¿verdad? Por eso dice, apartados de la abominación de las naciones de la tierra, para orar ante Jehová. Necesitaban ser apartados, separados, santos. Esa palabra santo, ¿verdad? Ellos eran santos. Por eso tú y yo es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a ser separados y practicar esto. Empezar a practicarlo, ¿verdad? Lo que sigue entonces es esta parte de los sacerdotes. Ustedes saben que la necesidad de que los levitas fueran expertos en esto. No había nada más libertad de servicio en el templo. Había gente específica que lo hiciera, que lo buscara delante de Jehová. Por eso dice el versículo 15 del capítulo 8, los reuní junto al río de Pasa de Abba, donde estuvimos 3 días y pasé revista a todo el pueblo, a los sacerdotes, y no hallé ninguno de los descendientes de Leví ahí. Entonces había gente, pero no había gente específica para el servicio de delante de Dios. Y les ordené que fueran ante Adí, el dirigente de las localidades de Casifía, y les di instrucciones precisas de los que deberían hablar con los hermanos de Adí. Entonces, esta manera de dar instrucciones precisas, de darles exactamente lo que necesitaban estar haciendo. ¿Y todo por qué? Porque eran los sacerdotes, ¿verdad? Eran los sacerdotes de Dios. Cuando nosotros pensamos entonces de esta manera de vida, lo que queremos pensar es cómo para nosotros hoy en día somos los sacerdotes de Dios, los sacerdotes de Cristo. Nosotros podemos estar pensando que Dios mueve a la gente para un servicio, pero les da llamadas específicas, les da llamadas que pueden ser marcadas más para un servicio específico que él está diciendo todo esto, ¿verdad? Inclusive leímos en el capítulo 2 que había gente de cada área. Retornamos con los sacerdotes, versículo 70 del capítulo 2, los levitas, los del pueblo, los ministros, los porteros, los sirvientes, todos los que moraban en su ciudad. Entonces, esta manera de que todos vivamos según nuestros dones espirituales, dijimos en la clase pasada. Primera de Corintios, capítulo 12, esta parte de servicio, de poner a manos nuestro servicio, ¿verdad? Y los sacerdotes es lo que eran. Ellos entran a hacer su parte para que el pueblo pudieran tener una adoración delante de Dios. ¿Qué tanto tú y yo hacemos esto? Es la pregunta. Si tienes un don, ¿lo estás utilizando o no? ¿Verdad? Por eso la teología habla que este Espíritu de Dios está formando a la gente. Pero no nada más se forma así a lo loco. Está dirigida por la ley. ¿Para qué? Para que nos postremos, para que alabemos,
para que celebremos y para que todos seamos sacerdotes, para que seamos gente que estamos interviniendo y estamos sirviendo a Dios, sirviendo a la gente, estamos siendo un servicio mutuo para alabanza y gloria de Dios. Es lo que quería Dios de Israel hacia todas las naciones y muchas veces se les olvidó a ellos. Es importante notar que el nombre Esdras quiere decir Dios es ayuda. Dios es ayuda, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar que Dios es ayuda? Muchas veces yo creo que se nos olvida que todo lo que Dios dice es algo bueno. Todo lo que Dios nos está recordando es algo positivo. Cuando Él dice que un hombre y una mujer deben estar casados, es lo que más nos ayuda a nosotros. Él dice, no es bueno que un hombre esté solo. Y por eso creó a una ayuda idónea. Entonces, esta manera de que todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice es algo positivo, es muy importante para nosotros verlo en Esdras. Que Dios es un Dios que ayuda. No es un Dios que nada más nos está dando cosas que hacer o que solamente está diciendo qué hacer. Es una parte de servicio. Es muy diferente cuando vemos a un Dios activo, proveyendo y dando lo necesario para ayudar, para poder ayudar a la gente y a nosotros también. Una de las siguientes teologías o algo que podemos aprender práctico del libro de Esdras es la parte de humillación, ¿verdad? Dice el versículo 21 del capítulo 8, así los convoqué y les di órdenes junto al río Aba que se humillaran delante. Regresar y vivir de una manera humillante, una manera humilde, ¿verdad? Muy diferente. Cuando nosotros pensamos en alguien humillado, es diferente de una persona humilde, ¿verdad? Alguien que ha sido humillado es como alguien que ha sido quitado de su presencia, de su mismo ser. Pero alguien humillado no va a estar bien delante de Dios, puesto que Dios no nos ha quitado nuestro mismo ser. Pero alguien que está lleno de humildad es alguien que se pone a pensar en la otra persona. ¿Qué es lo que vale mejor para otras personas? Por eso aquí, cuando Esdras está pidiendo al pueblo que se reúna, él les pide humillación. Por favor, humíllense delante de Dios. Piensen en la otra persona. Piensen en Dios, no en ustedes mismos. Esta manera de pensar es tan básica para el cristiano. El capítulo 2 de Filipenses, versículo 1. Así que si han encontrado estímulo en el Cristo, si consuelo en amor y comunión en el Espíritu, si compasión y misericordia, hagan completo mi gozo de ser de un mismo forma de pensar, un amor, una alma, un mismo sentir. No hagan nada por contienda, por vanagloria, sino con humilde manera de pensar. Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo, que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo propio, sino también de lo de su prójimo. Entonces, esta manera de que Esdras pide a ellos que dejen de construir sus casas y regresen a construir el templo. Dejen de pensar en ustedes mismos. Piensen ahora en otras personas, inclusive en otras naciones. Por eso esta llamada de humildad es importante para ellos. Y por eso dice Pablo en Filipenses, y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo, quien siendo la imagen de Dios no consideró aferrarse a ella, sino que de igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo descendiente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta manera de humillar es tan buena para nosotros como teología. No solamente para ellos que regresaban de haber sido cautivos y esclavizados, sino que ahora estaban empezando a vivir
mejor delante de Dios, ¿verdad? Y no era fácil. No era fácil porque por eso en la siguiente es esta manera de pensar de un remanente, de esta teología de un grupo pequeño de personas. Un grupo pequeño que está siendo separado para el servicio de Dios. En el versículo, bueno, capítulo 9, el versículo primero 2, habla diciendo: porque si las hijas de estos tomaron mujeres para sí y para sus hijos y mezclaron la simiente santa con los pueblos de las ciudades, los ancianos levitas fueron los primeros en ocurrir esto, ¿verdad? Entonces, habían juntado a diferentes pueblos, diferentes ciudades, y ahora hasta los mismos levitas habían tenido hijas con estas mujeres. Pero, versículo 8, pero ahora, por corto tiempo se nos ha mostrado misericordia. Habían cometido pecado, pero Dios había mostrado misericordia a ellos, de dejarnos un remanente y darnos un espacio en su lugar santo, de manera que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos permita recuperar un poco en medio de nuestra servidumbre. Entonces, esta manera de que Dios ha separado el remanente, ¿verdad? El remanente era una parte tan pequeña que había quedado, tan como si fuera un grupo diferente, que queremos olvidar, como si fuera algo, como hervimos leche, vamos a poner este ejemplo. Tomamos una vasija, ponemos la leche, la ponemos al fuego. Cuando está hirviendo esa leche, la parte de arriba se enfría y queda como la capa grasa, la parte más gorda de la leche, ¿no? Esta nata que llamamos. Cuando se junta esa nata, ese podría ser el remanente. Es como lo mejor, lo concentrado, lo más importante. Es como un residuo que queda. Pero también, si sacamos esa nata y después sacamos la leche, lo que queda pegado en la olla, la leche que queda embarrada, que queda marca, eso también es un remanente. Aquí estamos hablando que Israel no era un remanente como esta nata, sino un remanente como el que se quedó en la olla, el remanente que nadie quería, el remanente que iba a ser tirado, es un residuo de algo separado. Por eso él está diciendo, gracias a Dios que somos ese remanente, ¿okay? Nos salvó. Otro ejemplo es cuando tienes una olla y comen, todo el mundo come, se sirven, lo que sobra, lo que queda pegado en la olla que nadie quiere, eso es el remanente. Lo que normalmente tiramos a la basura. Le ponemos agua y lavamos el traste. Eso es la palabra remanente. Es un residuo que quedó. El versículo 13 otra vez dice, capítulo 9, versículo 13 de Esdras: pero después de todas las cosas que nos ha sobrevenido por nuestras malas obras y nuestros graves pecados, por cuanto tú, oh Dios nuestro, te has propuesto perdonar nuestros pecados, nos permitirás un remanente en el mundo. Nos vas a dejar ser un residuo, un pequeño grupo, ¿verdad? Que se mantiene ahí. Oh Jehová, versículo 15, Dios de Israel, justo eres por habernos dejado un remanente el día de hoy. He aquí, henos de pie, estamos de pie ante ti confesando nuestros pecados, porque no hay pretexto de exponer delante de ti en cuanto a esto. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo es que Esdras está mostrando la necesidad de pensar en un remanente, ¿verdad? Para nosotros es muy importante esto, porque sabemos que muchos son llamados y pocos son escogidos. Jesús habla de esto, y es triste de pensar que muchos de ustedes, inclusive yo, tal vez, podemos tomar estas clases, podemos estudiar esto, pero podemos terminar siendo perdidos. Podemos dejar de Dios, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia, a veces pensando en hermanos que no están en la iglesia hoy. Mujeres, compañeros que dejaron a Dios. Es triste porque no somos inmunes de dejar a Dios. No somos inmunes de dejar a Dios. Y por eso lo que queremos es regresar a esta manera de ser remanente.
Queremos ser remanente. Y no es tanto que seamos poquitos, sino que seamos los que queremos arrepentirnos, los que queremos humillarnos delante de Dios. Por eso lo que va a hacer es esta confesar, este orar a Dios, ¿verdad? Versículo 15 había dicho, aquí estamos confesando nuestros pecados porque no hay pretexto alguno. Mientras Esdras oraba y confesaba postrado y llorando frente al templo de Jehová, se reunió en torno a él una multitud muy grande de hombres y mujeres y niños de Israel, y los niños lloraban con un llanto muy amargo. Entonces Zacarías, hijo de Jael, y los descendientes de Adán, intervinieron y dijeron, nosotros hemos actuado infielmente para con Jehová nuestro Dios, ya que hemos hecho cohabitar con nosotros mujeres. Es esa manera de decir el pecado que han hecho. Esta manera de orar y confesar es tan importante, ¿verdad? Es tan importante el no solamente decir, pues sí, pequé y ya, ni modo, sino decirlo en voz alta, decirlo en esa manera de arrepentimiento público, ¿verdad? En donde todos estaban ahí enfrente, todos estaban ahí en ese momento conmovidos y sobre todo estaban sinceros delante de Dios, ¿verdad? Esto mismo sucede en Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice, habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a los otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? Simón les dijo, arrepiéntase y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, para que reciban del don del Espíritu Santo. Entonces esta manera de forjar en ellos, de mostrar en ellos que hay que arrepentirse y hay que ser público de ello, ¿verdad? Enseñanzas muy buenas porque ayudan a entender que no hay que solamente decir que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, sino que yo debo de hacer algo al respecto, algo que me va a mover a hacer público con mi fe, a hacer público con mi acción de gracias. Y también con esto lo que va a hacer es que van a hacer un pacto, versículo 3. Van a decir, hagamos un pacto confiados y juramento ante nuestro Dios, ¿verdad? Entonces no solamente es formar el arrepentimiento público, sino que ahora hago un pacto, un convenio, que ya no lo voy a hacer más, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos, nos ponemos unos anillos, el anillo de matrimonio, para significar todo lo que vamos a estar de acuerdo a hacer, y siempre lo vamos a llevar en la mano. Y a donde estemos, soy casado, estoy casado, actúo como casado, pienso como casado. Y estos pactos que hacemos son tan importantes. ¿Por qué? Porque ahora imagínate los cristianos si nos olvidamos de los pactos. Sería muy diferente en la vida. No tendríamos ninguna responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios. Lo que queremos recordar entonces es esto, que hacer pactos delante de Dios ha sido un ejemplo bíblico. Cuando cruzaron los ríos y sacaron esas piedras, cuando hicieron estos altares de piedras, cuando sacrificaron animales, cuando hicieron pactos con el arco iris. Son pactos, son convenios, en donde dos personas se unen para una hacer lo que dice la otra y otro hacer lo que dice la otra. Entonces Dios está diciendo a ellos que se pongan en orden. Ellos dicen, vamos a hacer un pacto. Tú nos bendices a nosotros y nos recibes una vez más en tu gloria como un remanente, pero nosotros vamos a mandar a estas mujeres, ¿verdad? Y es triste porque fíjate todo lo que está ahí desde el capítulo 10, el versículo 18, hasta el final del 44, toda la lista de personas que habían tenido hijos. Dice el 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y algunos de ellos habían procreado hijos, ¿verdad? Entonces son partes duras, pero el pacto es firme y esto va a bendecir a ellos. Ahora, dentro del pacto vemos que había ofrendas por sus pecados, versículo 19. Ellos consistieron
consintieron también a despedir a sus mujeres y ofrecieron carneros de los rebaños como ofrenda por sus pecados, ¿verdad? Entonces no podría recibir de Dios esto sin que no hubiera muerte, ¿verdad? El pecado tiene una paga y esta paga es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo podemos olvidar entonces que todo lo malo que hagamos tiene consecuencias? No podemos olvidar eso. Para ellos el pecado necesitaba morir, los animales murieron. Para ti, para mí es Jesucristo, ¿verdad? Ese Jesucristo que nos da la vida, que nos da la vida eterna a través de su sacrificio. Él es el cordero, ¿verdad? Y se ofrecieron carneros de los rebaños. Él es el carnero que es ofrecido por nosotros, ¿verdad? Cuando lo aceptamos en humildad, cuando lo hacemos de una manera glorificante, celebrando a Dios. Estos son solamente principios teológicos que podemos aprender del libro de Esdras. Y se podría hacer un sermón de cada uno de ellos. Podríamos hacer una serie de sermones del libro de Esdras donde podemos enseñar a la gente los principios de teología tan básicos para nosotros, ¿verdad? Necesitamos saber que estamos necesitando esto de Dios. Dice Esdras 9:6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro hacia aquí. O sea, estoy quebrantado, estoy lastimado, pero nuestras iniquidades se han multiplicado sobre sus cabezas y nuestros deleites se han crecido hasta el cielo. Entonces, son maneras de que podamos entrar a la iglesia, podemos recordar a la gente lo que Dios ha hecho y queremos recordar todo lo que Dios ha mostrado a nosotros también a través de este pueblo. Algo que podemos entrar aquí tal vez para cambiar un poquito de dirección es la religión del zoroastrismo, solamente para mostrar que en esta época el mundo de los judíos había sido cambiado totalmente, ¿verdad? Totalmente. Habíamos dicho que los judíos entraron siendo idólatras y cuando salieron de Persia salieron siendo monoteístas 100%, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir eso? Pues cuando leemos Crónicas, cuando leemos Reyes, estamos hablando de que tenían tantos dioses. Josías llegó a quitar lugares altos, llegó a mover en el templo mismo. Tenían imágenes, tenían todo, ¿no? Adorando la culebra de bronce que Moisés había levantado. Todavía la tenían ahí ellos. Ahora, esta manera de pensar es importante porque cuando vemos la historia mundial, vemos que el zoroastrismo llega a sustituir un politeísmo natural que existía en toda esta época y por un monoteísmo pragmático. Es un cambio muy fuerte, es un cambio tan fuerte que hasta se va a notar en la interpretación bíblica, cuando estamos hablando de Satanás, cuando estamos hablando de todas estas fuerzas en contra de nosotros. Y pues solamente quería recordar eso y saber que esas influencias estaban sobre Judá. Los zoroastristas tienen esta frase que dice buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos. Es como su base principal, sencilla de memorizar, sencilla de aprender, para recordar que su vida es todo lo que deben de pensar, todo lo que deben de decir y todo lo que deben de hacer, ¿verdad? Y es porque es una batalla cósmica, habíamos dicho. Una batalla cósmica entre lo bueno y lo malo, donde se está peleando. ¿Qué vamos a hacer buena? Y entre más cosas buenas hacemos, más se va a balancear el mundo y vamos a estar mejor. ¿Okay? Por eso su mayor rasgo es el dualismo, esta necesidad de ver lo bueno y lo malo. Entonces cuando hablemos de Dios, ya se va a hablar de Dios en una manera de Dios peleando contra lo malo. Pensamientos de este diablo que se pone aquí a un lado y de este ángel que se pone a este lado y nos está diciendo vete para acá, no, vete para acá, hazte para acá, y esa pelea, ¿verdad? Eso no existe. Lo creemos y lo practicamos porque fue parte de esta influencia de esa religión hasta el día de hoy igual. No podemos pensar que Dios es el Dios
que pelea igual que los demonios. Dios es mayor que los demonios. Él no se somete a ellos. Su mayoría de esta gente, de estos religiosos, el día de hoy están en India bajo el nombre de Parsis, ¿verdad? La conquista islámica en Persia en el año 650 después de Cristo, una gran parte de los seguidores del zoroastrismo huyeron a la India. Entonces casi duró del 660 antes de Cristo hasta el 650 después de Cristo. Entonces casi 1500 años, ¿verdad? Y hasta la fecha todavía hay mucha gente que se pone a poner oro, unas charolas de oro con fuego, y están viendo que es la mejor forma de ver a este Dios bondadoso de Ahura Mazda, ¿verdad? Entonces cuando vemos que Israel sale con esta influencia, sale con una mentalidad muy diferente, una mentalidad tan diferente en donde Dios y Satanás ahora están en una batalla. Antes había sido un Dios único que peleaba contra los dioses egipcios, contra el politeísmo que existía en Canaán, pero ahora va a haber una manera de ver la vida diferente. Ahora, ¿por qué? Porque esto va a ser lo que hablábamos de los magos, ¿verdad? Los magos van a ser los que promuevan, los que practiquen esto. Esta palabra mago, que quiere decir grande, ¿verdad? Y no refiriéndose a tamaño, sino refiriéndose a una sabiduría, a ser personas tan sabias, ¿verdad? Es la misma palabra que se utiliza para los hombres que vinieron a visitar a Jesús. Entonces son esta misma gente que salía en el Nuevo Testamento, como este Bar Jesús en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 6. Todavía personas de alguna manera espirituales, pero los más persas, podríamos decir, eran los magos de una casta sacerdotal numerosa que construían una de las 6 tribus medas, ¿verdad? Decía Heródoto, el escritor, historiador Heródoto. Eran magos que adoraban el aire, la tierra, el agua y sobre todo el fuego, ¿ok? Entonces por eso decíamos, celebraba generalmente bajo techos donde noche y día mantenían viva una llama sagrada. Entonces ellos tenían sus templos, ponían este fuego ahí en medio y empezaban a adorar ahí. Había un solo Dios y tenía historias similares a las que tenemos en la Escritura. Lo que estamos queriendo es para leer Esdras y Nehemías y a veces a lo mejor algo de partes de los profetas como Ageo y Zacarías, es importante regresar a tener esto en mente, que el uso de hebreo, el uso de arameo, el uso de magia, de conceptos de magia, inclusive de sacerdotes que eran diferentes que los sacerdotes judíos. Lo que queremos mostrar entonces es que Dios era supremo sobre todo esto. ¿Okay? Cuando vemos este mago falso en el libro de Hechos, él va a ser rechazado, ¿verdad? Él va a ser sacado de lo que estaba haciendo los apóstoles. Ahí en el capítulo de Hechos, versículo 13, versículo 6, tal vez podemos decir desde el 3, y después que ayunaron y oraron, les impusieron las manos y enviaron, y siendo guiados por el Espíritu descendieron a Seleucia y navegaron de ahí hasta Chipre. Y una vez que entraron a la ciudad de la Salamina, proclamaron las sinagogas en los judíos y la palabra de nuestro Señor. Y Juan les servía. Cuando recorrieron todas las islas hasta la ciudad de Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar-Shuma, que entendía un varón prudente que era el procónsul llamado Sergio Paulo, y el procónsul llamó a Sao Paulo y a Bernabé. Entonces había estos falsos profetas, ¿okay? Porque todavía esa presencia estaba ahí, desde que fueron ellos a Persia, que estuvieron ahí como con esta esclavitud, para tener esa influencia en sus escrituras. Lo vamos a ver en Jesús, lo vamos a ver en diferentes épocas con los apóstoles mismos, ¿verdad? Son solamente 2 pequeños recordatorios que si tienes tiempo de estudiarlo más, entrar más a profundidad de los magos, sería increíble. Ahora, para ti y para mí, esto es lo importante, regresar a la supremacía de Jesucristo.
que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿okay? Según las tradiciones de hombres, según rudimentos de este mundo, rudimentos del mundo y no según Cristo. No podemos quedarnos solamente en alabar y glorificar a la tierra, al sol, al fuego, como si fuera algo tan importante para nosotros. Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, nosotros queremos ver que si tenemos a Cristo como lo más supremo, no necesitamos de nada. No necesitamos de vírgenes, no necesitamos de santos, no necesitamos de ningún tipo de intermediario entre Dios y nosotros. ¿Cómo podemos nosotros pensar entonces que Dios no es suficiente? Dios es suficiente para nosotros, y los israelitas, los judíos, es lo que aprendieron. Aprendieron que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él nos da todo lo que necesitamos. Necesitamos arrepentirnos, dejar todo lo que tenemos. ¿Cómo sabemos que entendieron que Dios era supremo? Dejaron todo para estar con Dios. Dejaron a sus mujeres, dejaron a sus hijos, se levantaron y se pusieron a hacer lo que deberían de hacer. Pelearon contra cultura, pelearon contra su misma vida. ¿Por qué? Se puso en el centro de su vida. Esdras es lo que nos enseña, que Dios se volvió la parte central. Eso es lo que queremos. Su adoración, su sacrificio, su humillación, el centro de su vida era Dios y no otras partes, ¿verdad? Para nosotros. Esto sería muy bueno ponerlo nosotros, porque hoy en día estamos rodeados de filosofías, de sutilezas, huecas sutilezas. Esa palabra sutil es como poco a poquito va entrando a nosotros, y son huecas, no tienen fundamento, y nosotros las usamos y empezamos a creer en ellas. La creación del mundo comparado con la explosión del Big Bang. Entonces, de alguna manera, esto es lo que ellos tuvieron que hacer. Tuvieron que aprender a diferenciar lo que tenía el mundo persa, ahora lo que tenían en Dios, ¿verdad? Y por eso Esdras lo demuestra. Ahora, cuando vemos el capítulo 9 y 10, entramos a este aspecto de que había una pureza de la simiente, ¿verdad? Dios había querido que ellos se mantuvieran puros, se mantuvieran separados, y eso es lo que no hicieron. Versículo 15, capítulo 9. Señor y Dios de Israel, tú eres justo, pues hasta este día unos pocos de nosotros hemos quedado con vida. Estamos aquí en tu presencia, reconociendo nuestros pecados, aun cuando nadie podía permanecer en tu presencia sin ser castigado. Entonces, a pesar de que somos pocos, vamos a ser un poco menos. ¿Por qué? Porque hemos pecado delante de ti. Hemos sido como diluidores de esta simiente, ¿verdad? Hemos dejado que mujeres extrañas entren, hemos dejado que hombres extraños se casen con ellas, extranjeras, y que tengan hijos, ¿verdad? Para ti y para mí, esto es muy claro, que Dios no quiere que nos reunamos en matrimonio con otras personas que no son de Dios, ¿verdad? El capítulo 6 de 2 de Corintios habla a nosotros esto mismo. Esto puede ser difícil para entender, porque nuestros hijos y nuestras hijas, al ser cristianos, pues muchas veces quieren casarse con personas no cristianas. Pero Pablo diría esto: no tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre el Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente del incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios vivo, como fue dicho. Entonces, de alguna manera, Esdras está queriendo quitar tanto lo malo que empieza a incluir a estas extranjeras.
este castigo era triste, pero él dice, podríamos tener algo peor. Y lo peor sería no estar contigo, Dios. ¿Ok? Hemos quedado con vida. Estamos aquí con vida. Y si tenemos que deshacernos de estas mujeres y estos niños para mantener en esta vida, pues lo vamos a hacer. Porque mira, yo sé que muchas veces cuando creemos que vamos a ser más listos que Dios, es cuando fallamos, es cuando quedamos mal, es cuando no podemos terminar lo que hemos hecho. Dice ahí mismo en el capítulo de Corintios 6, ¿verdad? Y déjame sacar aquí la hoja. Pablo está citando Levítico, Éxodo, Isaías, Jeremías. Está citando partes tan importantes que para ti y para mí es una enseñanza de pureza también. Necesitamos ser sabios con quién nos casamos. Necesitamos ser sabios de cómo nos casamos. Simplemente porque alguien va a la iglesia no quiere decir que sea un buen cristiano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Y esta palabra Belial, ahorita la quiero ver. Es una palabra que solamente aparece aquí en toda la Biblia. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y esto es lo que va a citar él del Antiguo Testamento. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Entonces, de alguna manera, cuando podemos pensar que Dios nos está forjando, nos está limitando de hacer algo, es porque nos está bendiciendo muchísimo más. Cuando Él dice que no se casen entre cristiano y no cristiana, no es porque está limitándonos con quién nos podemos casar, sino que está dándonos la mejor bendición para que Él habite con nosotros, para que Él sea nuestro Dios, para que nosotros seamos su pueblo, al igual que Israel estaba haciéndolo. El libro de 2 de Corintios tiene un concepto diferente que el libro de Esdras. El libro de Esdras está hablando de una simiente que querían proteger, pero nosotros estamos hablando de una simiente que podamos mantenernos en Cristo, ¿verdad? El capítulo 9 entonces va a decir en el versículo 4 de Esdras 9:4: por cuanto sobre ti está la responsabilidad de esta decisión, puesto que estamos contigo, esfuérzate y actúa. Esa es la palabra que Dios utiliza en Esdras. Si quieren hacer esto de dejar las mujeres, esfuérzate. Toma fuerza y hazlo, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucedió? Los escribas se puso de pie e hizo jurar a los sacerdotes, a los levitas, y procedieron conforme a esta ordenanza, y ellos lo juraron. Entonces dejaron ir a estas mujeres, ¿verdad? Y dejaron salir a ellas. Dice el versículo 11: así que den gracias a Jehová Dios de sus padres y hagan su voluntad. Sepárense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extrañas. Entonces todo el pueblo respondió y dijo Esdras en alta voz: nos parece bien lo que has hablado. Aceptamos todo lo que nos has dicho para ponerlo por obra, por una actitud genuina. Entonces esa actitud genuina, ¿verdad? Tenemos mucho que hablar de esto. Tenemos mucho que hablar de qué es lo que Dios en realidad quiere que hagamos. Yo soy casado y tengo mi esposa que somos cristianos y soy bendecido por eso. Ella me ayuda, me bendice mucho. Nuestros hijos son bendecidos porque los dos creemos en Dios activo. Hay personas que no tienen estas bendiciones. Creen que Dios está jugando cuando les está diciendo que no hagan algo. Pero recuerden que Dios es
ayuda, ¿verdad? Entonces queremos ver esta palabra de Belial. No sé qué versiones de Biblia tengan ustedes, pero esta palabra quiere decir corrupción. ¿Okay? La palabra quiere decir corrupción, o a veces quiere quiere usar la palabra inútil, la palabra inutilidad, ¿verdad? Son palabras que pues a veces no son traducidas, porque son solamente presentadas con la misma palabra hebrea para darnos como una persona en vez de una descripción. Y es lo que estamos hablando. Una persona a veces no puede tomar el nombre de la descripción. Simplemente era una descripción, lo hemos personalizado, le hemos dado capacidades humanas. Entonces aquí puede haber sido que eso suceda. Ahora, estas palabras son introducidas en la apócrifa, en la pseudografía. Son palabras, escrituras escondidas o escrituras atribuidas falsamente. Por eso no se confía mucho de ello. A veces como en el rollo del Mar Muerto, ¿verdad? Existen esas palabras diferentes. Son palabras que nos demuestran que, pues, si no hacemos lo que Dios dice, es inútil lo que estamos haciendo. ¿Okay? Es algo que es corrupción de Dios. Entonces, casi el casarse fuera de Cristo es algo como corrupto. Y eso va a causar problemas, ¿verdad? Un ejemplo nada más para poder ver esto en el libro de Juan, capítulo 17. Jesús está orando, ¿verdad? Está orando por sus discípulos, por cada uno de ellos. Y él va a decir de Judas algo de esto. Dice, mientras estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura tuviera cumplimiento. Entonces esa palabra de perdición es igual la palabra de Belial. Fue palabra de Judas era un hombre de corrupción, inútil, no sirvió para nada. Dios les dio a Jesús y él no tuvo nada. Igual con los idólatras, igual con los hijos impíos, ¿no? Con el hijo, tienen sus hijos ahí en el tabernáculo. Simplemente son cosas equivocadas, ¿no? Aquí este pequeño símbolo que se ve aquí blanco, está la B-E-L-I-A-L, Belial. ¿Ven? Es un símbolo de este Satán, de este demonio, de este espíritu de maldad, ¿verdad? Y la gente lo usa. Hay muchos libros de magia y libros de tantas cosas que a veces hoy en día hasta la televisión y las novelas y todo las usa. Son símbolos satánicos que le llaman. Pero lo que quiero que vean es que bíblicamente hablando no es de Dios eso. Son personas que no son de Dios. Y eso es lo que junta esta teología. Pablo habla de esto en Corintios, lo vemos en Esdras, y son la misma manera de pensar. ¿Cómo podemos ser de Dios si no somos puros, verdad? Si no somos perfectos de Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué tan cristiano eres? Para ti, para mí sería qué tan cristiano eres, pero para ellos es qué tan judío eres, ¿ok? Entonces aquí lo podemos poner. ¿Qué tan judío eres? O sea, para ellos era la pregunta de qué tan judío eres, y para nosotros es qué tan cristianos somos. Porque mira, podemos ver que ellos lo veían como con un legalismo, y pues era algo extremo. Sí, es difícil pensar que iban a cortar familias, hijos los iban a dividir, pero de alguna manera era algo que tenía que ser extirpado, tenía que ser sacado de ellos. Cuando nosotros diluimos las cosas, es para que rinda más, ¿verdad? Si tomamos leche y le ponemos agua, para que se vea que hay mucha leche, pero en realidad es agua nada más. Eso es lo que hacemos. El pueblo de Dios no puede ser diluido, necesita ser protegido. Y son temas muy importantes que van a verse a lo largo de la Escritura, y casi lo hacemos en la iglesia. Queremos ser legalistas, queremos ser extremos, queremos extirpar el mundo. Ahora, su identidad es tomada del libro, no de Dios. Exclusivismo, elitismo. Estaban construyendo sus casas antes que el templo de Dios. Lo importante eran los otros, no la ley de Dios. Podemos ser extremistas en nuestra manera de ser
sectaristas. Esto solamente estoy queriendo ser práctico, en mover nuestro corazón a buscar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo de esta manera. Podemos caer en un legalismo, en un sectarismo que causa trabajo pensar que somos de Dios. Queremos ser los únicos correctos. Dios estaba trabajando con mucha gente. Ellos pensaron que fueron los únicos, ¿verdad? Ahora, ellos tenían razón acerca de esta simiente. Ellos querían proteger esta simiente. Ellos querían detener esta manera de confundir, de contaminar la simiente. Pero Pablo nos recuerda que la simiente era algo individual, no colectivamente. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, sino como hablarse de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, desde Génesis 3:15 se había hecho esta promesa, Dios diciendo que pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces, por eso dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 2 de Esdras: porque he tomado mujeres para sí, y sus hijos y las hijas de ellos, y el linaje santo. Okay, ese linaje, esa simiente. O sea, somos santos, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Ahora estamos diluidos, y por eso los van a cortar, ¿verdad? Entonces su respeto es digno de admirarse. Ellos querían mantener la pureza para cuando viniera Cristo, cuando viniera el Mesías, pudiera ser de una familia directa judía, 100% trazable en su genealogía, y es lo que tenemos, ¿no? El libro de Mateo no lo muestra, ¿no? El libro de Lucas, que tenía un pasaje, Jesús tenía un pasado de descendencia, desde Abraham, podían ir hasta Abraham, podían ir hasta Adán, pasar por Noé, pasar por todos los profetas y todo, pero a pesar de eso había como una línea que podíamos llegar a Cristo. Por eso es que ellos lo cuidaron tanto. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, Pablo no está haciendo eso en 2 de Corintios. Pablo no está diciendo que seamos alejados de los no cristianos para no formar un grupo elitista. Dos diferentes interpretaciones de la Biblia muy diferentes. Una está cuidando la simiente y otra está cuidando la vida espiritual del individuo. Si tú te casas con alguien que no es cristiano, estás revolviendo la luz con las tinieblas. Pero en esta época, cuando ya estaban casados, lo que habían hecho es diluir esta simiente de Dios, ¿no? Divina, ¿ok? Por eso, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Nada. Solamente Dios puede hacer algo al respecto. Cuando estamos hablando de Satanás, necesitamos saber que es un Satanás tan diferente de lo que nosotros hemos pensado. Pueden ir a YouTube y pueden ver videos de estos orígenes de Satanás. Algunos son ridículos, pero algunos son muy buenos videos. Pueden mostrar que era una colección de ideas, ¿verdad? La imagen de Satanás ha sido alterada, modificada, para explicarnos cosas que a veces ni siquiera podemos entender. Que tiene cuernos y cola, vestido de rojo, y que tiene alas, y que tiene un trinche. No existe algo así. Pero eso es lo que vamos a poder recordar nosotros. Zacarías 3:2, ese profeta contemporáneo con Esdras, él está diciendo: pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre le he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. Entonces no podemos olvidar que dentro de todo Dios es el que está en control. ¿Okay? Judas 1:9 va a decir lo mismo, que el Señor te reprenda. Y podemos recordar que en el libro de Apocalipsis dice que Él fue lanzado fuera de aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo.
fue arrojado en tierra y sus enemigos fueron arrojados con él. Entonces va a haber esta manera de verse que el pueblo de Dios venía de una esclavitud, de un exilio. Se corrompieron, se afectaron. Cuando llegan a establecer el templo, dicen tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que limpiar casa, tenemos que empezar de nuevo para proteger esta simiente. Queremos ser este remanente pequeño que nos ayude a ser pueblo de Dios. Y por lo tanto lo que termina sucediendo es separar esposo, esposa y mandarlos fuera a estas extranjeras. Palabras duras para nosotros tal vez, pero es porque no vemos la realidad de algo espiritual que está sucediendo, ¿verdad? Para ti y para mí, ponernos la armadura de Dios, Efesios habla de esto, Efesios 6, cómo ponemos esta armadura de Dios para poder protegernos de todo lo que va a suceder. La supremacía de Dios, y el cuidado de Dios es lo importante. Y para nosotros la práctica es esto: invocar a Dios, humillarnos delante de Dios, orar a Dios, buscarle a Él, buscar mi rostro. Dice Dios, quiero verte, quiero que estés delante de mí, que te apartes de los caminos malos. Yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos hablando de 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Salomón había hecho el templo, está todo, la fiesta, el festejo, la celebración y todo. Y lo que dice Dios es, pues eso está bien. Pero lo que yo necesito de ustedes es humillación, oraciones, que se pongan aquí de postrarse delante de mí. Por eso cuando vemos Esdras, en el capítulo final de Esdras mismo, no se ve más que esta parte de tristeza. Casi podemos ver el vacío que queda entre el último versículo de este libro. Quedaron solos, ¿verdad? Quedaron separados. Los judíos y Esdras sabían lo que necesitaron para regresar a Dios de este exilio. Ellos sabían exactamente lo que necesitaban hacer. Sabían lo que necesitaban hacer. Por eso el día de hoy es la enseñanza, es la práctica de esto. Queremos tener esa teología del libro. Saber que sí, Dios nos ha dado partes muy importantes de alejarnos del pecado. No es broma, no es juego. Alejarnos de cosas demónicas, satánicas, que nos agolpean. Eso es la enseñanza del día de hoy y esperemos poder hacerlo. Pues que Dios te bendiga, espero que tengan buena clase y que estén adelante con todo. Hasta luego.